habíamos estado viendo es que la sesión pasada vimos que podíamos realizar algunos deshidratados, esto con la intención de alargar la vida de las conservas, perdón, de los alimentos, y veíamos que también podíamos hacer algún tipo de conservas. En particular hay diferentes formas de hacer conservas, pero a mí me gustaría que viéramos en esta ocasión el proceso de la lactofermentación. Este, vamos a ver a qué nos referimos con lactofermentación. Vamos a ver dos casos, dos preparaciones, el kvass y el chucrut. A lo mejor ustedes ya los conocen. Ahora les voy más adelante a preguntar de sus experiencias, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, hay algo que pues quiero mencionar, que esta lactofermentación se lleva a cabo por microorganismos, ¿no? Un poco en algunas ocasiones, y espero que no sea el caso, algunas personas escuchan microorganismos y pues piensan, bueno, en particular hablando de hongos, de bacterias, y piensan en enfermedades, ¿no? Sin embargo, como ustedes saben, y recientemente que se han descrito el microbioma humano, es decir, todos los microorganismos que coexisten con nosotros, pues se han encontrado muchas cosas, ¿no? Que se empiezan a relacionar con información que ya se tenía en el pasado. Por ejemplo, ay, permítame, sí, están entrando. Ok. Por ejemplo, en la piel nosotros tenemos algunas bacterias como Staphylococcus epidermidis, que lo que hacen es comer los residuos de la piel, ¿no? La descamación, aquellas células muertas de la piel, ellas la consumen y de esta manera evitan que eso sea un nicho en el que lleguen otro tipo de bacterias a querer, u hongos que pudieran causar una afección, pues en la piel, ¿no? También, por ejemplo, sabemos que tenemos las mujeres en el tracto urogenital, tenemos especies de lactobacillus, especies de cándida, ¿no? Que digamos que crean un ambiente ácido y no permiten que otras bacterias también eh, invadan ese espacio, porque cuando lo hacen, pero habla acerca de las conservas, ¿no? porque cuando lo hacen, Todo dice que todo está en inglés. No voy a tomar nada más porque ya, ay, permítanme, ya porque había dicho a la mujer que iba a tomar. está aquí interrumpiéndose un poco la comunicación. Por favor, les pido que apaguemos nuestros micrófonos. Si queremos participar, les pido que también alcemos la mano para que entonces yo me dé cuenta que ustedes quieren participar, ¿no? Entonces, bueno, justo les comentaba que ellas crean un ambiente y cuando hay un desajuste, ¿no? Justo ya sea hormonal o por una mala alimentación, hay veces que algunas de estas poblaciones, por ejemplo, hablábamos del caso de cándida en la vagina, pues llegan a causarnos una enfermedad, ¿no? Como la candidiasis, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, uno de los microbiomas más estudiados es el del estómago y de los intestinos. En algunos años, ¿no? Se le denominaba este tipo de bacterias, hongos y bacterias, se les decía flora intestinal, ¿no? Sin embargo, pues no son plantas y digamos la forma correcta de referirnos a ellos es como microbiota intestinal, ¿no? Y sabemos que hay muchas especies, ¿no? En este espacio. Por ejemplo, bacterias como Bifidobacterium, Prevotella, muchas especies de bacteroidetes, de lactobacillus, incluso Escherichia coli, ¿no? Que sabemos o hemos escuchado que es una de estas especies que nos causan diarreas, ¿no?
Sin embargo, me gustaría que también nos quitáramos un poco la idea de que hay bacterias buenas y malas. Como les decía, ellas coexisten en este espacio y en general tenemos una relación simbiótica con ellas. Esto quiere decir que eh, ellos de alguna manera se ven beneficiados y nosotros también. ¿De qué manera nos beneficiamos nosotros de tener todas estas bacterias en el intestino? Pues es porque ellas tienen enzimas que nos ayudan a degradar algunos alimentos, a digerirlos, que nosotros no tenemos. Por ejemplo, nosotros no tenemos enzimas para digerir la celulosa, que está presente en muchas frutas, más bien en verduras, y son azúcares muy complejos, ¿no? Cadenas de glucosa unidas una al lado de la otra, que nosotros no seríamos capaces de romper y de adquirir los nutrientes que tienen estos alimentos, los azúcares en esta forma, ¿no? Las bacterias lo pueden hacer. Sin embargo, como les decía, cuando estamos en un proceso de enfermedad o de disbiosis, pues puede ser que algunas de estas bacterias entonces se aprovechen y crezcan en sus poblaciones con respecto a las otras, que era lo que mantenía el equilibrio, y es cuando tenemos enfermedades, ¿no? Sin embargo, pues digamos, en general estas bacterias lo que hacen pues es aprovechar estos recursos y ayudarnos, en particular las que están aquí en el intestino, a favorecer la digestión. Entonces, parte de esas bacterias son de las que vamos a hablar ahora, ¿no? Hablando de la otra parte, que es la fermentación, ¿no? Que es un método de conservación del que vamos a hacer uso, pues es la fermentación eh, este, láctica, ¿no? Quizá la que reconocemos más, o cuando escuchamos fermentación, a lo mejor mucha gente piensa en la fermentación alcohólica, que es esta que da origen a la cerveza, al vino, y que es ejercida principalmente por acción de levaduras, ¿no? Las levaduras son hongos. Esta es una levadura que está muy presente en esos procesos, que es Saccharomyces cerevisiae, que lo que hace es romper el azúcar que está contenida en el jugo de las uvas, ¿no? En los azúcares de la cebada, rompe esos azúcares y los transforma, pues digamos, mediante su metabolismo, los transforma en alcohol. No es que el alcohol sea un producto que ellos necesiten, en realidad es como un subproducto del metabolismo y del cual nosotros pues hacemos uso, ¿no? Pero ellos en realidad de donde obtienen energía es de estar rompiendo estos azúcares. Entonces, eh, hablando ya en particular de la fermentación láctica, de la cual vamos a hacer nosotros uso para transformar estos alimentos, y en particular de unas bacterias que lo hacen, que son las bacterias del género Lactobacillus. ¿Ustedes han escuchado estas bacterias? ¿Saben en dónde están? ¿En los lácteos? En los lácteos, ajá, como que su nombre nos dice así, pues, lactobacillus, como que están en los lácteos, ¿no? A lo mejor hemos escuchado, por ejemplo, en el Yakult, ¿no? Que es un producto lácteo, que ahí se encuentran, por ejemplo, bacterias Lactobacillus casei shirota, ¿no? Mejor los hemos visto en pues, esos otros procesos de fermentación como el yogurt, ¿no? Ahí también están. Sin embargo, estas bacterias también están presentes en el suelo. Ya decíamos que están presentes, les comenté hace ratito, en la vagina de las mujeres, en nuestra boca, en nuestro estómago. También viven en el suelo y en la superficie de muchas plantas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en frutas, en vegetales, ahí están, ¿no? ¿Qué hacen estas bacterias? A pesar de que su nombre Lactobacillus nos recuerda pues a los lácteos, pues no es la única fuente de alimento que ellas tienen. Sí es una de sus fuentes de carbono preferida, ¿no? La lactosa,
es un disacárido, eso quiere decir que es una molécula que está formado de glucosa y fructosa, y esto lo que hacen estas bacterias es romperla, ¿no? Y hacen uso de la fructosa por una vía y hacen uso de la glucosa por otra vía. Entonces, la glucosa es esta molécula que todos conocemos que está en el azúcar, ¿no? El azúcar común de mesa que nosotros tenemos en casa. Es esta molécula de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sufre un proceso de oxidación, que aquí no se ven todas las reacciones, pero en total son como 10 reacciones que se llama glucólisis. Entonces, mediante estas 10 reacciones que van sucediendo, se van modificando hasta dar un producto que se llama ácido pirúvico. Este ácido pirúvico, si ustedes ven, ya solo tiene 3 carbonos, entonces a partir de una molécula de glucosa se obtienen 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Y después esta molécula entra en otro proceso, en otra vía, que es la fermentación láctica, donde si observan el producto final es el ácido láctico, igualmente tiene 3 carbonos, los enlaces y cómo están distribuidos son un poco distintos, pues justamente es ese proceso de transformación que sufre esta molécula de piruvato en las células ya de estas bacterias, ¿no? De las bacterias lácticas. Entonces, ¿por qué es importante y por qué les menciono esta vía? Porque al final el producto de esta fermentación láctica, que es esta molécula, actúa como un conservador natural, ¿no? El pH del ácido láctico, pues es alrededor de entre 2 y 3 de pH, es un pH muy ácido, y quienes hayan comido, por ejemplo, búlgaros, ¿no? El kéfir de leche, pues sabrán a lo que me refiero, ¿no? A esta acidez. Sin embargo, esta acidez lo que va a hacer es que eh, actúa de manera como física, ¿no? En el sentido de que va a inhibir el crecimiento de las bacterias patógenas. Las bacterias patógenas en general les gusta vivir en pHs neutros, ¿no? Alrededor de 7 pH, hasta pH 5, pH 8 hacia arriba, ¿no? Pero alrededor de 7 es que les gusta vivir. Entonces, un pH 3 del ácido láctico no lo soportan, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como es el mecanismo de inhibición de crecimiento de estas bacterias patógenas y también de algunos otros hongos. Entonces, no solo inhibe el crecimiento de bacterias patógenas, sino que esta molécula promueve el crecimiento de otras bacterias del tracto gastrointestinal, que son los probióticos. A lo mejor también han escuchado este término de los probióticos. Entonces, ¿alguien lo ha escuchado? ¿Nos quiere comentar qué sabe de ellos? Sí, pero no recuerdo dónde. ¿No? Si yo recuerdo, están en los Yacules, ¿no? Y el Soful. Y son en algunos, hace mucho había unas pastillitas que sabían como a chocolatito, que también nos daban después de tener como infecciones intestinales para regenerar la flora intestinal, ¿no? El sinoverase, ¿no? Sí, si no verás. Sí, pues los Hay probióticos, unos sobres, ¿no? Unos sobres que se hacen en agua cuando se enferma uno del estómago, algo así. ay, esa presentación no la he visto, pero seguro las hay, ¿no? Es el suero oral, eso es para cuando tuviste deshidratación, ¿no? El suero oral. No, sí hay unos que dan en sobrecito. Bueno, a mí sí me los han recetado. Sí, Mira. sí puede ser. Incluso hay algunas que se venden ya en formas de cápsulas, ¿no? Liofilizados, y hay algunos que se venden en forma como líquida, ¿no? Los probióticos son bacterias que van a ir a colonizar nuestro tracto gastrointestinal.
los que les mencionaba al principio de la sesión. Ajá. Es importante que esas bacterias que van a ir a pegarse y adherirse al tracto gastrointestinal, pues son las que le llamamos las bacterias buenas, ¿no? Aquellas que nos van a ayudar a la digestión. Entonces, este tipo de bacterias no solo actúan, digamos, en este sentido como probióticos, porque se van a pegar ahí, sino que además van a generar productos, ¿no? Como el ácido láctico, que es un prebiótico. Un prebiótico son aquellos alimentos que nutren a esas bacterias, a esos probióticos. Ajá. Espero no estarlos haciendo ahí un trabalenguas, estarlos confundiendo, ¿no? Los probióticos son aquellas bacterias que van a colonizar el tracto gastrointestinal y los probióticos, y los prebióticos son aquello de lo que se van a alimentar. Por ejemplo, a ellas les gustan pues este tipo de ácidos, pero también les gustan las frutas, les gustan las verduras, no les gusta la comida chatarra, ¿no? Entonces, sí, varios de esos pues los encontramos en cápsulas, ¿no? A veces cuando nos hacen falta en nuestra dieta, pues quizá haya que suplementarlos de esa manera, ¿no? Estos probióticos están presentes en varios alimentos, por ejemplo, en el yogurt, ¿no? En el kéfir de leche, en la kombucha, en el miso, a lo mejor conocen el miso, el kimchi, el chucrut. ¿Alguno de ustedes conoce alguno de estos o los produce o los consume? Y el chucrut está hecho a base de col, ¿Ustedes consumen chucrut? el chucrut con col, Sí. ajá, se le Ujú. pone sal, se deja que pierda el agua y se empieza Ujú. deja fermentar, ¿no? No me acuerdo cuánto tiempo. Así es, así es. Como una Ujú. ensalada ácida de col. Exacto, vamos a ver cómo Kombucha también, maestra. el kombucha, ¿no? La kombucha, que es una asociación simbiótica entre levaduras y bacterias, ¿no? También muchas bacterias acidolácticas. Quizá estos son un poco menos conocidos, ¿no? El kimchi, el miso son de origen coreano, japonés, se fermentan también, por ejemplo, en el miso se fermentan algunos granos como la soya, como el arroz. No, El kimchi es bueno, una. igualmente una fermentación de vegetales, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no es tan común digamos, en nuestro continente y vienen más como de Europa y Asia estos alimentos probióticos, pero aquí en América también tenemos nuestros alimentos probióticos, ¿no? Por ejemplo, el pozol, fermentados de maíz, ¿no? Como el pozol, el pulque, el tepache, ¿no? Entonces, bueno, esos también son alimentos probióticos, es decir, que en general son alimentos vivos, que tienen microorganismos y que estos microorganismos van a ser capaces, muchos de ellos, de ir a colonizar nuestro tracto gastrointestinal. Lo cierto es que no van a ser residentes, o sea, es decir, se van barriendo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estarlos incorporando eventualmente a nuestras dietas, ¿no? Para aprovechar sus beneficios. Entonces, eh, hablando de la fermentación, dentro de los fermentistas hay como dos grupos, ¿no? Eh, y vamos a hablar de que para hacer este tipo de fermentación láctica, vamos a requerir un cultivo de arranque. Un cultivo de arranque es como un inóculo, ¿no? Es ponerle a nuestros vegetales, lo que queremos fermentar, pues ya una carga microbiana. Entonces, esta carga microbiana, como les decía, ya viene dentro de las cáscaras, ¿no? Están pegados ahí esas bacterias. Sin embargo, si nosotros desinfectamos algunos de estos alimentos, pues lo que puede ser es que los eliminemos por completo, ¿no? Entonces, pero también si no los desinfectamos y no hacemos esta fermentación de manera correcta, pues corremos el riesgo de tener un producto que en vez de hacernos bien, pues quizá nos va a enfermar, ¿no? Entonces les comentaba como que hay estas dos vertientes, aquellos que prefieren hacer o partir de un cultivo de arranque
Un cultivo de dónde podemos obtener estos microorganismos, pues puede ser de, por ejemplo, del kéfir, de leche, en particular del suero, del kéfir de agua, los tibicos, de kombucha, se pueden tener un inóculo. Por ejemplo, si alguien en sus vecinos ya hace chucrut, ya hace cabaz, pues pueden pedirle un poquito de ese líquido residual y volverlo a utilizar, ¿no? Como un inóculo, como a veces hacen justo los tinajeros, ¿no? Los que venden pulque, a veces se quedan con la parte, o más bien muchas veces se quedan con la parte de hasta abajo, el asiento de pulque, donde están concentradas muchísimas levaduras, muchísimas bacterias, y esto se lo incorporan a un nuevo aguamiel que tienen para fermentarlo, ¿no? Y hacer pulque. Mientras que hay otras personas que pues más bien se ven inclinadas hacia la fermentación salvaje, ¿no? O la wild fermentation. Entonces, al final, la verdad es que la manera en cómo la humanidad descubrió los fermentos, pues fue con fermentación salvaje, ¿no? O sea, alguien dejó por ahí una col en mal estado, o sea, de conservación, la puso quizá en una bolsa, se le quedó en una bolsa donde no había oxígeno y de repente empezó a generar estos procesos de fermentación y después dijo, me lo voy a comer, ¿no? Qué rico. Y empezaron a descubrir algunos de sus beneficios, ¿no? Entonces, sí es cierto que podemos obtener como desde cero, sin embargo, yo igual, eh, ya en otras ocasiones a mi grupo de huertos les he recomendado que si es la primera vez que estamos haciendo fermentación, pues es mejor que partamos de un cultivo de arranque. Si nosotros no tenemos o no conocemos a alguien que nos pueda dar un poco de suero de los búlgaros, no tenemos kéfir de agua, no tenemos kombucha, pues podemos comprar, hay unas pastillas en, que venden en la farmacia que se llaman Lactiv, se las voy a poner en el chat, este, que justo son cápsulas que tienen bacterias del género Lactobacillus, ¿no? Que son las que vamos a querer que se vean favorecidas en este proceso de lactofermentación. Ujú. Ok. Ahí antes aquí había un comentario, perdón, Vane, dice que la acidez que se produce en el yogur de búlgaros es para evitar la presencia de bacterias patógenas o es la acidez en el estómago. Cuando se toma el yogur, bueno, el kefir de leche que se produce con los búlgaros, se produce ácido. El ácido láctico tiene múltiples funciones. Les voy a pasar por ahí un esquema de todas las funciones que tiene el ácido láctico y algunos otros ácidos que se producen en los búlgaros, ¿no? Cómo esas moléculas impactan sobre el sistema inmune, impactan sobre la digestión, impactan sobre la producción de ciertas enzimas. Entonces, un efecto colateral, digamos, de la acidez propio de esa molécula, del ácido láctico, pues es que inhibe el crecimiento de patógenos, ¿no? Pero digamos que es independiente de la acidez del estómago. La acidez del estómago, que también tiene pHs muy, 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 muy ácidos como el pH 2, lo que hace ese ácido en el estómago es ayudar a descomponer mucho de lo que nosotros consumimos, ¿no? Para que después cuando pase por el intestino, que es donde realmente se absorben los nutrientes, pues pase de manera ya más desmenuzadita, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes ocupan un cultivo de arranque, como los que ya he mencionado, pues vamos a hacer que la fermentación sea mucho más rápida. Esto va a ser bueno porque pues al final nosotros tenemos una fuente ahí de nutrientes que va a ser muy atractiva para ciertos microorganismos, ¿no? Entonces, entre más rápido lo hagamos, menor oportunidad vamos a dar a que se nos contamine, ¿no?
Sin embargo, cada fermento lleva su tiempo y en ese sentido sí tenemos que ser pacientes, ¿no? No hay que acelerar el proceso. Ahorita les voy a decir en particular dos eventos importantes, ¿no? Vamos a tener justo más poder probiótico, ¿no? Entre mayor diversidad tengamos de bichos, va a ser mucho mejor, ¿no? Quizá el mejor cultivo de arranque que podemos obtener es el que se obtiene del suero de los búlgaros. Quienes tengan búlgaros, a lo mejor los han dejado cuando los están colando, los han dejado en el colador y se va filtrando muy lentamente. El suero es ese líquido como muchísimo más transparente, ¿no? O sea, no deja de ser blanco, pero muy transparentoso, que sale al principio, ¿no? Entonces, ese eh, sería un excelente cultivo de arranque, ¿no? Porque sabemos que el kéfir, los búlgaros, kéfir de leche, es uno de los cultivos más diversos, ¿no? Incluso más diverso que el kombucha. También vamos a ver uno de los signos, ¿no? De que sabemos que se está fermentando nuestros alimentos, es que se empiezan a poner efervescentes, ¿no? Es decir, que empiezan a sacar como burbujitas. Obviamente, producto del metabolismo, de este metabolismo que les decía, en la fermentación láctica, además de producirse ácido láctico, también se genera CO2. Y lo vemos como en forma de burbujitas, ¿no? Igual nosotros, producto de nuestra vida, de nuestra respiración, inhalamos oxígeno y lo que liberamos es CO2, ¿no? Entonces, igualmente estos bichos en su metabolismo liberan CO2. Como tienen muchos microorganismos que hacen esta acción, pues va a acidificar más rápido y entonces va a evitar que se formen lo que le llamamos levadura CAM. Ahorita más adelante tengo una fotito de la levadura CAM por si la llegan a ver en sus fermentos, o de mohos, ¿no? Una vez que nosotros tengamos moho, pues quiere decir que algo malo hicimos, sobre todo porque estos son procesos anaerobios. En un proceso anaerobio es importante que no haya entrada de oxígeno, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo vamos a lograr un poco esto. Entonces les decía que quiero presentarles dos fermentos. Uno es el cabaz. ¿Alguien ha visto o ha consumido cabaz? No, maestra. No, 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 pero ya tengo el betabel. Lista. Perfecto. Pues este es un fermento, como bien dice la compañera, de betabel, ¿no? En algunas tiendas, por ejemplo, en el Superama o en el City Market, yo ya he visto presentaciones de cabaz, de hecho grandes, ¿no? Como de 1 litro, de 3 litros. Entonces vamos a hablar un poquito de esta bebida fermentada. Entonces se hace, aquí está una receta, ¿no? Que está en 250 mililitros de agua y en este se ocupan, en realidad, los betabeles pueden ser más grandes, más chiquitos. La idea es que nosotros lo cortamos, ya sean rodajas, en cuadritos, ¿no? Lo rayamos y lo que es importante es que el betabel sea sin pelar. ¿Por qué sin pelar? Porque, como les decía otra vez, o sea, los lactobacilos están en la cáscara, ¿no? En la piel de este betabel, en la cáscara de los vegetales. Entonces es importante que nosotros conservemos la piel. Ahora, si nosotros no producimos nuestros propios betabeles y lo compramos en el súper, dudamos un poco de su calidad, lo que podemos hacer son dos procedimientos, que es como un tratamiento ácido-base, que creo que ya habíamos hablado un poquito, pero no como tal. Lo que se hace es hacer una solución primero de bicarbonato. Se hace una solución de bicarbonato al 10%. A mí, como me enseñaron en la escuela, y para entender esto del porcentaje y no tener que hacer así como la regla de 3 todo el tiempo, es que si dice 10% es 10 por cada 100, ¿no?
sea 10 gramos de bicarbonato por cada 100 mililitros, por ejemplo, de agua, ¿no? Eso sería una solución de bicarbonato al 10%. Entonces, nosotros vamos a hacer esa solución y vamos a meter nuestro betabel en esa solución. ¿Qué va a pasar con el bicarbonato? Se sabe que el bicarbonato puede ayudar a precipitar muchos de los compuestos de agroquímicos que se utilizan pues en el campo para el crecimiento de hortalizas, ¿no? Entonces, mucho de ahí fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, vamos a poder quitarlos de nuestro betabel mediante este procedimiento, tratamiento básico. Y luego, no lo vamos a dejar por más de 4 minutos. Es importante. Y después lo vamos a meter a la solución ácida. En este caso vamos a ocupar vinagre igualmente al 10%. Y ahí lo que vamos a hacer, pues es justamente lo que es como la acción del ácido láctico, ¿no? Como que vamos a eliminar ciertas bacterias, muchas de ellas patógenas, que como les decía, no les gustan los pHs ácidos, entonces vamos a disminuir mucho la carga microbiana, porque la manera en cómo se hacen estos dos fermentos en particular es con los vegetales crudos. Si nosotros los cocemos, pues a lo mejor tenemos una mejor textura, un mejor sabor de algunas de las cosas, sin embargo vamos a perder muchos de sus nutrientes, de vitaminas, de enzimas que están ahí presentes. Entonces los tenemos que utilizar crudos, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que esta imagen no es la mejor, ¿no? Vamos a llenar, yo les voy a decir, por ejemplo, un poquito más arriba de la mitad de nuestro frasco, ¿no? Quizás hasta acá. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, 100 mililitros de suero, ¿no? En caso de que nosotros tengamos este cultivo de arranque, o puede ser, como les decía, el kefir de agua, kombucha, ¿no? Pueden ser incluso estas capsulitas que les digo que podemos conseguir en la farmacia, sería ideal, ¿no? Y si no, pues lo que vamos a hacer es ponerle un poquito más de sal. En caso, por ejemplo, de que sí tengamos un cultivo de arranque, le vamos a poner una cucharadita, ¿no? A estos 350 mililitros. En caso de que no tengamos nuestro cultivo de arranque, vamos a ponerle 2 cucharaditas, ¿no? Esta salmuera. ¿Por qué? Porque como no tenemos esas bacterias que vayan a hacer la fermentación más rápidamente y acidifiquen de manera rápida el medio, pues entonces nos vamos a ayudar de más bien la presión osmótica, ¿no? La cantidad de sal también va a inhibir a muchas de estas bacterias patógenas que pudieran estar ahí, ¿ok? Y lo vamos a dejar aquí fermentar 5 días. Cada día que pase, nosotros vamos a mover nuestro frasco y vamos a abrirlo poquito, ¿no? Para liberar un poco de CO2 que se haya generado en la fermentación. Esto pues le llaman comúnmente como eructar los frascos, ¿no? Pero la idea es que lo abramos poquito, de manera en que no abramos toda la tapa por completo, ¿no? Pero que sí permitamos que se vaya liberando un poquito parte de ese gas, ¿no? Hay algunos otros aditamentos que si ustedes ya se dedican a esto de la fermentación, pues les pueden ser muy útiles. Ahorita al final se los voy a presentar, pero si no los tenemos, pues podemos hacer esto, ¿no? Como ir liberando tantito. Si es un frasco, por ejemplo, de rosca, ¿no? Imaginemos como el del café o el de mayonesa, pues nada más lo vamos a girar tantito de manera que se libere un poco el gas, pero luego lo vamos a volver a regresar a su estado cerrado, ¿no? Vean que en esta imagen se muestran este tipo de frascos que cierran herméticamente, porque es muy importante mantener la anaerobiosis, que no entre oxígeno para nada, porque entonces eso pues permite la entrada de otros
de otros bichos, de otras bacterias, esporas, por ahí de hongos, que puedan llegar a contaminar nuestro fermento. Giovanna, es igual, ¿no? Máximo 4 minutos en la solución de bicarbonato o en la solución de vinagre, ¿no? No pasar de 4 minutos. Ujú. El fermento de arranque puede ser el de la nata de vinagre, sí, sí puede ser ese también. Ujú. Ok, entonces ahí van a estar de 5 a 7 días, ¿no? Y la manera en cómo se consume esto es que lo vamos a tomar. Si ustedes van empezando, es la primera vez que lo prueban, les recomiendo que se tomen, no sé, como medio caballito, de preferencia en ayuno, que es cuando se supone que nos hace un mejor efecto, ¿ok? El vinagre puede ser el blanco de manzana o el mismo que se obtiene de la nata o la madre de vinagre que le llaman, también ese puede ser. Entonces se toma así y lo que se dice también es que ustedes pueden ir aumentando cuánto toman de este cabaz hasta llegar a 100 mililitros diario. Tampoco es que nos lo vamos a tomar como agua de tiempo, ¿no? A mí de pronto me sorprenden como pues justo esas presentaciones tan grandes, pues a lo mejor sí son como para una familia o así, porque hay algunos nutrientes que vienen muy concentrados, ¿no? Sobre todo los minerales. Esto nos puede durar hasta un mes en refrigeración, entonces ustedes lo van tomando, hay que ponerlo en refrigeración, porque como les digo, es un alimento vivo, al final ahí siguen las bacterias, y si nosotros los tenemos a temperatura ambiente, va a seguir su proceso de fermentación y van a seguir produciendo cada vez más ácidos, ¿no? Es lo que yo me he encontrado con algunas personas que me dicen, no, es que el cabaz es muy fuerte. Pues a lo mejor es muy fuerte porque lo dejas mucho más tiempo de fermentación y se siguen produciendo ácidos y después hay como una sucesión de diferentes bacterias durante la fermentación. Y pasados estos 7 días, empiezan a dominar otro tipo de bacterias que ya no son tan buena onda, ¿no? O sea, como que empiezan a generar mucho ácido y compiten y eliminan algunas poblaciones de otras bacterias. Como que son un poco egoístas, quieren ser solo ellas, y entonces producen mucho ácido. Y es a veces cuando nosotros consideramos que estos fermentos pues sí ya están demasiado ácidos, ¿no? Y ya no los queremos consumir. Pero es porque nos pasamos también del tiempo de fermentación. Entonces, sí, solo se consume el líquido. Puedes comer también el betabel, pero digamos que en realidad lo que se aprovecha aquí es el líquido. Entonces recuerden, no sobrepasar esos 100 mililitros, ¿no? El cabaz se reconoce como un muy fuerte hidratante, ¿no? Por la cantidad de minerales que tienen. De hecho, por ejemplo, igual si ustedes van saliendo de una situación de diarrea donde hay mucha deshidratación, esto les puede ayudar muchísimo a reponerse. Las mujeres que ya estamos como en este estado de oxidación, ¿no? Después de los 30, que nos deshidratamos, nuestra piel se empieza a poner quebradiza, pues nos ayuda mucho a mantenernos hidratados, ¿no? El cabaz nos va a ayudar a eso. Incluso se sugiere que es mucho mejor, o sea, como su poder de hidratación sobre un suero, ¿no? Por la cantidad de minerales que tiene. También se sabe que ayuda a mitigar estados de inflamación, ¿no? Por lo tanto, el dolor. Se considera también como un desintoxicante de hígado para eliminar cálculos renales. Regulariza la digestión en este sentido de su agente probiótico, ¿no? Porque son estas bacterias que se van a quedar ahí en nuestro intestino. Y pues ayuda a combatir la anemia por su alto contenido también en hierro, ¿no? Propio del betabel. Entonces, bueno, recuerden, solo no abusar de este alimento, ¿no? Bebida, que es el cabaz. Ahora, miren, esta es una tabla que es como una cinética. Aquí abajo donde dice S0, S7,
son diferentes horas, ¿no? Desde la hora 0 hasta la hora 156. Yo les recomiendo que consuman su cabaz, les decía, más o menos al quinto día, ¿no? Entre el quinto y el séptimo día, que sería pues aquí la hora 100, ¿no? En este momento vean que el pH es de 3.8. Entonces, a veces, si nosotros lo tenemos de manera como muy casera, no tenemos un potenciómetro en casa, la manera en cómo podemos acercarnos a medir el pH, pues pueden ser estas tiritas reactivas que venden en algunas farmacias, en algunos acuarios, y a lo mejor no podemos distinguir muy bien entre un 3.8 y un 3.5, ¿no? Pero lo que yo les decía es que pasado este tiempo, pasados los 7 días, empieza a bajar mucho más el pH, por debajo de 3.5. Y ahí es cuando ya mueren muchos de las bacterias del género Lactobacillus, ¿no? Entonces, ahí se va a poner mucho más ácido nuestra bebida y ya no va a estar tan rica, ¿no? No quiere decir que no tenga muchos de las propiedades que ya dijimos, pero a lo mejor ya, digamos, como desde el gusto ya no está tan rica, ¿no? Iba a tener como, obviamente, pues un menor efecto probiótico, porque vamos a estar eliminando muchos de esos bichos que nos ayudaban. Si ven también, por ejemplo, entonces el pH, aquí por ejemplo empieza en pH 4 porque viene de un cultivo de arranque. Si ustedes observan en la fórmula, tiene bastante, ¿no? Es un poquito más de la mitad, no, la mitad, poco menos más bien, poco menos de la mitad, que se tiene de suero, ¿no? Entonces este suero pues viene una nata de vinagre, viene de un kombucha, viene de un kéfir, de agua o de leche, que ya son ácidos, ¿no? Al final. Entonces, las mujeres embarazadas lo pueden consumir. Hay una situación en particular que ha estado muy en debate de los alimentos probióticos en las personas que tienen procesos de enfermedad, tales como importantes como cáncer, ¿no? Y a lo mejor, incluso de diarreas, ¿no? ¿Por qué? Porque les decía que, pues sí son alimentos vivos, o sea, con probióticos que tienen muchas de estas bacterias buenas, entre comillas, ¿no? Que nos van a ayudar a la digestión, etcétera, y que producen muchos de estos ácidos. Esos ácidos van a ir a alimentar también a otras bacterias. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos ahí una población de E. coli que nos está causando diarrea, pues estos prebióticos que se están liberando del producto del metabolismo de estos bichos, también van a ir a nutrir no solo a nosotros, sino a esas bacterias, ¿no? Y entonces en algunos casos se ve un mayor crecimiento de esas bacterias, que no necesariamente es que sean malas, ¿no? Sino que por la disbiosis, por nuestro estado de enfermedad o por nuestros hábitos, ¿no? Que por ejemplo nos gusta comer taquitos en la calle y le ponemos mucho de la salsa verde, que también nos gusta, que no es cruda, digo que es cruda, y que quizá no lavaron bien y tiene ahí una fuerte carga de E. coli, más la que nosotros ya tenemos en el estómago, pues entonces obviamente hay un desajuste, ¿no? Entonces esto también va a ir a alimentar a esas bacterias. Entonces hay como artículos encontrados entre que si es bueno o malo tomarlo cuando uno está enfermo, ¿no? Entonces, pues yo les puedo compartir varios de estos, pero pues no hay como un consenso en realidad. Entonces yo como que siempre bajo la discrepancia, pues aplico el principio precautorio, entonces si no sé, mejor no lo hago, ¿no? Entonces yo no les recomiendo que si están enfermos, ¿no? Pasando por una situación de enfermedad, pues consuman ningún alimento probiótico, de hecho, se recomienda, ¿no? En mujeres embarazadas sí. ¿Qué otra cosa? Ok. Entonces, bueno, esto con el cabaz, ¿no? Entonces, sí baja el pH. Y, por ejemplo, aquí se ve justo el crecimiento de ciertas bacterias que están en estas unidades.
que son unidades formadoras de colonia por gramo, ¿no? Entonces es así como se mide el crecimiento bacteriano, y aquí pues son diferentes unidades, ¿no? Pero vemos que hay un repunte, por ejemplo, al día 12, ¿no? De pasar de 3 unidades formadoras de colonia a 5, a 6, y de pronto se empieza a estabilizar, ¿no? Porque les digo que empiezan a entrar en acción diferentes bacterias, ¿no? Muchas sí del género Lactobacillus, pero otras también. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito del chucrut. No sé si tengan alguna duda del cabaz. ¿Cómo se hace y cuánto se debe tomar? ¿Cuántos días de fermentación? ¿Vamos bien? Doctora, perdón, yo tengo una pregunta. Como que no entendí muy bien. Si no teníamos el cultivo de arranque, podíamos comprar las pastillas que usted comentó. Sí. Pero de esas pastillas, ¿qué cantidad debemos de poner? Vamos a poner una por cada 500 mililitros de fermento que vayamos a hacer. Ok. Eso era todo. Muchas gracias. No, ¿de qué? Y luego ya después tú puedes conservar un poquito de cabaz, ¿no? O sea, ya los últimos 100 mililitros o lo que sea que vayas a tener, lo guardas para tu siguiente fermento, ¿no? Tu siguiente lote. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Pues mira, lo que yo he visto es que no hay un tiempo máximo de consumo. Se puede consumir diario, pero no hay que abusar, ¿no? O sea, yo sí he visto que máximo 100 mililitros de cabaz al día. Y les recomiendo que al principio empiecen con poquito, ¿no? Para ver cómo les va cayendo. Ok, ahora vamos a hablar del chucrut, que me parece que sí ya lo conocen más personas. Este es una fermentación ácido láctica que se hace con col. Generalmente se hace con col blanca, ¿no? Pero ahora mucha gente también la ha estado haciendo con col morada y está bien también, o sea, se puede hacer así. Es una fermentación otra vez anaerobia, necesitamos un frasco que cierre perfectamente. Se va a realizar entre 20 y 25 grados, que está excelente para los que vivimos en Ciudad de México, pues es la temperatura ambiente. Y este sí va a requerir mucho más tiempo, ¿no? Mínimo 14 días. Hay quienes extienden esta fermentación hasta 40 días. Yo recomiendo utilizarlo a los 28 días, ¿no? Hay diferentes tablas que nos muestran justo como la cantidad de vitaminas, de minerales, y tienen un pico entre los 25 y los 28 días. Ya después empiezan a hay un mayor contenido de algunos en particular, pero otras empiezan a disminuir, ¿no? Además de que el pH, como les decía, también empieza a disminuir bastante y luego se hace complicado, ¿no? Sobre todo, les decía, en esta situación del gusto, ¿no? Ya resulta muy ácido. Entonces, cuando hacemos la fermentación del chucrut, a diferencia, por ejemplo, del cabaz, que no importa si le da la luz, en el chucrut, como la col tiene un alto contenido de vitamina C, la vitamina C es fotosensible y se degrada con la luz. Entonces, es importante que nosotros lo tengamos ahí en un lugar oscurito en nuestra cocina, o si no, que le pongamos, si nuestra cocina pues tiene muchas entradas de luz, es imposible tenerlo en un lugar oscuro, le podemos poner un aluminio para cubrir un poquito del sol. Vamos a ocupar, les decíamos, col, y en este caso vamos a ocupar 15 gramos de sal por cada kilo de col. Si nosotros ocupamos medio kilo de col, pues le ponemos la mitad, ¿no? 7.5 gramos de sal. Ahora les voy a explicar un poquito cómo sucede esto, y una vez que hayan pasado pues el tiempo de fermentación, lo podemos almacenar hasta 3 semanas, igualmente en el refri, ¿ok?
¿Cómo lo vamos a consumir? Bueno, antes de eso, vamos a ver cómo se elabora, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es cortar nuestra col. Ujú. Y a no le vamos a agregar agua, porque la col es pura agua, en realidad tiene un 90% de agua. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle la sal. Imaginemos que si es 1 kilo de col, le vamos a agregar 15 gramos. Y luego vamos a como amasarlo, ¿no? Lo vamos a meter en un platito y lo vamos como a apretar, ujú, tratando de liberar todo el agua que tiene la col. Ajá. Entonces, ustedes van a ver que básicamente no va a ser necesario agregar nada de agua. En este caso, sería ideal también poder incorporar, aunque sea un chorrito de nuestro cultivo de arranque. Ujú. Pero igualmente no es necesario, igual que el cabaz, o sea, se puede sustituir simplemente con la sal, ¿no? Y después lo que vamos a ir haciendo nos va a quedar como una especie, pues como de pastita, y lo vamos a ir metiendo en nuestro frasco poco a poco, apretando muy bien para que no queden espacios ni se genere ninguna burbuja, ¿no? Recordando que este procedimiento es anaerobio, es decir, que no queremos que el oxígeno entre en este proceso, ¿no? Entonces vamos a estar aplastando, aplastando muy bien y vamos a dejar pasar unos 14, 28 días. Ujú. Eh, Esto es importante que al menos los primeros 7, 10 días no lo abran. A diferencia del cabaz que yo les decía que sí había que abrirlo tantito, le recomiendo que no lo abran. Ahorita les voy a decir por qué, ¿no? Ya pasados los 10 días, pueden como abrirlo, ¿no? Ligeramente si quieren. Y esto se consume como un condimento, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes tienen su ensalada y le ponen ahí unos poquitos pedacitos de chucrut, ¿no? No se consume como ensalada como tal, porque también el alto contenido de ciertos nutrientes de pronto puede resultar tóxico, ¿no? Ya decíamos que no porque sea natural lo vamos a consumir en exceso, ¿no? Esto se recomienda de 2 hasta 3 veces por semana, pero como un condimento, ¿no? No como tal como ensalada. Hay quienes le ponen también zanahoria, cebolla, y lo pueden incorporar dentro de esta fermentación. ¿Qué pasa con el chucrut? En este caso, el chucrut lleva una fermentación heteroláctica. Habíamos hablado un poquito de la fermentación láctica, que es que a partir de la glucosa, ¿no? Eh, pasa por este proceso de 10 reacciones, que es la glucólisis, formándose ácido pirúvico, y después entra en este otro proceso que es la fermentación, ¿no? En el caso, por ejemplo, del yogurt, del queso, todos los bichos que están ahí presentes hacen fermentación homoláctica, es decir, que básicamente el único producto de esa fermentación es ácido láctico. Sin embargo, en el chucrut lo que ocurre es una fermentación heteroláctica, donde además del ácido láctico también se produce etanol, CO2, también se produce ácido fórmico, butanodiol, otros ácidos orgánicos, ajá, y en particular, les decía en el chucrut, la primera fermentación, que es heteroláctica, la lleva a cabo bacterias como Leuconostoc mesenteroides, que hacen esta fermentación heteroláctica, producen ácido láctico, producen etanol, y después Lactobacillus, como por ejemplo Lactobacillus plantarum, lo que hace es ocupar este etanol que se produjo y lo transforma en ácido láctico, ¿no? Donde básicamente el producto final, como decíamos, que nos va a ayudar y que actúa como un conservador natural, es esta molécula de ácido láctico, ¿no? Entonces, aquí se ha identificado muy bien como pues justo esta sucesión, ¿no? Y dentro de esta asociación, y como ocurre por diferentes momentos, en diferentes momentos, hay diferentes subproductos, ¿no? Todo se va transformando. La col es muy rica en unos compuestos que se llaman glucosinolatos. Estos compuestos, cuando se van oxidando,
producen ácido cianhídrico. ¿A qué le suena el ácido cianhídrico? ¿Cianuro? Ujú. Sí, pues, ajá, exacto. El cianuro de hidrógeno, es su forma, digamos, gaseosa, pero cuando está en solución, cuando está disuelto, se forma ácido cianhídrico. Entonces hay personas, y no lo juzgo, ¿no? O sea, está bien, nosotros nos guiamos por nuestros sentidos. A veces cuando estamos fermentando nuestros búlgaros, vamos y los abrimos, los olemos, ¿no? Para ver cómo huele, si no huele a podrido, o sea, ya reconocemos ciertos aromas. Sin embargo, les voy a pedir muchísimo que al menos los primeros 7, 10 días no abran su frasco, ¿no? Porque entonces lo que van a estar haciendo es respirando ese cianuro. Entonces, eventualmente este ácido cianhídrico se va a seguir transformando y ya no va a ser tóxico, pero si ustedes también consumen su chucrut en estos estados tan tempranos, pues como les decía, puede resultar más bien tóxico en vez de que sea un alimento fermentado que nos pueda aportar algunos beneficios, ¿no? También durante esta primera fase se producen muchas histaminas. Entonces, las histaminas son moléculas que nos van a causar inflamación. Por eso es que nosotros tomamos de pronto antihistamínicos, ¿no? Un paracetamol es un antihistamínico que lo que va a hacer es reducir atacar este tipo de moléculas para que no nos cause inflamación y por lo tanto dolor, ¿no? Entonces, vean la importancia de no consumir antes este tipo de productos, ¿no? O sea, llevar bien los tiempos de fermentación. Ya después, en realidad parte de los subproductos resultan más bien beneficiosos, ¿no? Se producen, por ejemplo, el indol 3-carbonol, ¿no? Que son isotiocianatos, que se ha visto que suprimen la proliferación de células cancerosas. Esta otra molécula muy parecida, el indol 3-carbinol, junto con el ácido ascórbico, que es la vitamina C, que les digo que es muy abundante en la col, tienen una acción sinérgica que es antioxidante y anticancerígena, ¿no? Entonces, de ahí es que, por ejemplo, varios de los beneficios que ustedes van a ver del chucrut es que se promueve justo como un anticancerígeno, un antiinflamatorio, antioxidante, ayuda a la eliminación del ácido úrico también, tiene un alto contenido de vitamina C, que nos va a ayudar a elevar nuestras defensas y prevenir enfermedades del corazón, vitamina E, diferentes vitaminas A y del complejo B, ¿no? Biotina, ácido fólico. El ácido fólico sabemos que favorece el desarrollo fetal, previene problemas cardíacos y evita la depresión. Algunas otras vitaminas como vitamina K que ayuda a la coagulación, al desgaste de los huesos. Como tal, pues obviamente todo el contenido de fibra que tiene la col, pues nos ayuda a justo esta acción prebiótica, ¿no? Alimentar esos bichos que tenemos en el intestino, reducir los niveles de colesterol, regular los niveles de azúcar en sangre, por ejemplo, también su contenido en magnesio, en potasio, ¿no? Potasio es muy importante, ¿no? Como coadyuvante en el tratamiento del control del estrés, la ansiedad, ¿no? Sabemos que también actúa en la contracción muscular si hacemos ejercicio, ¿no? Etcétera. Van a ver que tiene múltiples beneficios, los van a encontrar por ahí. Pero sí es importante que recuerden esto, ¿no? O sea, no utilizarlo antes de los 14 días, y preferentemente llevarlo hasta el mes, si pueden, ¿no? Ahí va a depender un poquito más del sabor y del gusto que a ustedes les parezca, ¿no? Problemas que podemos tener en nuestros fermentos, pues obviamente es la aparición de mohos. Cuando aparecen estos mohos, yo he visto en algunos grupos de fermentistas que dicen, solo retíralo, ¿no? Y ya, pero pues sí, o sea, digamos que elimina de alguna forma la cuestión estética, que se vea feo,
pero pues puede ser que varios de estos mohos que estén ahí, de estos hongos, ya hayan producido algún tipo de micotoxinas que finalmente se van a quedar en nuestros alimentos, ¿no? Entonces, yo más bien, si ustedes ven un hongo así, pues mejor deséchenlo, ¿no? Échenlo en su composta y ya. Esta es la que les digo que es la levadura Can. No es mala, pero sí se ve fea, ¿no? Igualmente, pues es una levadura, es un hongo, y aparece y se ve favorecida cuando hay procesos aerobios, ¿no? A esta levadura le gusta mucho el oxígeno y forma como este tipo de capa. Al final está protegiendo a nuestro cultivo del oxígeno, pero se llega a ver mal. Aquí en este caso, pues sí se puede retirar y no pasa nada, ¿no? Pero lo que nos está indicando es que tenemos por ahí alguna fuga de oxígeno, ¿no? Miren, estos son los airlocks, se los voy a poner aquí en, en el chat. Son estos aditamentos que van a permitir que salgan los gases, pero que no entre el oxígeno. Entonces, estos se ocupan muchísimo en procesos de fermentación, por ejemplo, de producción de, pues de todos estos fermentos. Vean aquí el chucrut, pero también de, de cervezas caseras, ¿no? Aquí hay otros diseños, ¿no? Donde se ven aquí el botoncito y son estas tapas que son como universales, ¿no? Que le quedan a los frascos estos muy famosos, ¿no? Las Mason jars que se ocupan para la fermentación. Incluso estos otros, ¿no? Que actúan como una especie, tienen ahí como un chuponcito que nos van a permitir aplastarlo y liberar ese CO2 que se produce en la fermentación, porque pues si no, nosotros no lo liberamos de pronto, pudiera ser que la cantidad de CO2 llegue a romper nuestro frasco. Eso sí, eso también puede pasar, ¿no? En la mañana una compañera nos decía que, que si podía utilizar como un globo, ¿no? Y pues yo pienso que sí, ¿no? También, o sea, el globo ayuda como a inhibir el paso del oxígeno. Sí, Rosalía. No, Karen, precisamente te iba a hacer el comentario del globo, si se podía utilizar en este proceso. Sí puedes, pero igual vas a tener que estarlo levantando. Y es importante, ahorita vamos a hablar, que ustedes esterilicen todo lo que vayan a ocupar, ¿no? Vamos a esterilizar los frascos. Si ustedes nunca han esterilizado un frasco, es este procedimiento en el que antes se esterilizaban los biberones, ¿no? A lo mejor a ustedes no les tocó verlo o sí, pero era un procedimiento casero muy común. Si no saben cómo hacerlo, igual me parece les mandé un videito ahí en el grupo, pero si no se los vuelvo a enviar, de cómo esterilizar, ¿no? Sí puedes ocupar el globo, pero vas a tener que estarlo moviendo para liberarlo, ¿no? A menos que lo pinches, y si lo picas, pues puede ser una entrada, ¿no? Aunque tú veas el hoyo muy chiquitito, pues las bacterias son más pequeñas que eso, ¿no? Sí, gracias. Entonces, bueno, pues, esto ya es como, no es obligatorio para la práctica, pero son instrumentos, ¿no? Aditamentos, accesorios que nos pueden ayudar a hacer mejor esta práctica, ¿no? O sea, ya si ustedes se deciden, dicen, creo que esto me puede ser muy útil, entonces eh, lo voy a hacer más seguido, pues sí les recomendaría que consiguieran alguno de estos accesorios, ¿no? Aquí solo vimos el Cabaz, ¿no? Que es una fermentación. Las dos, Cabaz y Chucrut, son este, fermentaciones lácticas, ¿no? Para conservar los alimentos. Sin embargo, hay muchísimas recetas. Por ahí me hacían el comentario de que estaban en inglés y desafortunadamente mucho de esta literatura pues está en inglés, pero también les comentaba que hay una chica que tiene un canal que se llama, ay, perdón, aquí les pongo Airlock, que es como se llaman o como se refieren
este tipo de accesorios. Y hay una chica que tiene un canal que a mí siempre me gusta recomendarlo, que se llama Yo Soy Fermentista. Este es un canal en español y ella tiene muchísimas recetas, ¿no? Entonces, igual si se les complica mucho la cuestión del inglés para ver estas recetas, pues pueden ver el canal de esta mujer. Me parece que es excelente. Eh, pero igual si no tienen problema en ver las recetas, pues son poquitas palabras, ¿no? Al final uno puede ahora hacer uso del Google Traductor, ¿no? Copiarlo todo y pegarlo ahí y ver qué dice, ¿no? Entonces, sí, Abril, no te preocupes. ¿Todos me escuchan bien o me escuchan bajo? Bien, está bien. ¿Sí? Ok. Sí, bien. Lo escucho bien. Ay, gracias. Sí, yo también, aquí estoy. Gracias, Juve. Pues miren, les digo que les voy a compartir este libro, que a mí me gusta mucho. Igualmente les recomiendo esta página, yo ya se las he recomendado a mis, a las personas que están conmigo en el curso de huertos, que se llama Cultures for Health. Esta página, pues es una empresa que se dedica a vender diferentes como kits o iniciadores de cultivo, pero que desarrollan mucha investigación también. Y producto de esa investigación en fermentos, pues lo hacen accesible, lo divulgan a través de recetarios, a través de un blog que tienen. Entonces, siempre lo hacen bajo este sistema como muy científico. Entonces, tienen bases ahí teóricas fuertes, importantes, pero que al final lo transmiten de manera que uno, en un lenguaje pues que todo el mundo puede entender, ¿no? Entonces, este recetario es de esa página y ahí pueden encontrar otros recetarios, ¿no? Por ejemplo, a quienes, no sé si a ustedes les guste hacer pan de masa madre, por ahí viene también fermentación para hacer quesos, vienen obviamente algunos recetarios de kéfir, de agua, de leche, de kombucha. Entonces, bueno, este recetario es de esa página y aquí se muestran varias recetas. Les voy a mostrar como solo una probadita de algunas de ellas, ¿no? Pero también podemos fermentar, por ejemplo, ejotes, ¿no? Podemos fermentar jitomate, tomate, ¿no? En este caso son tomates en escabeche por fermentación ácido láctica. En este caso está la zanahoria, pero también tiene jengibre, ¿no? Los típicos pepinillos, ¿no? En escabeche. Lo mejor también nos gustan hacer algunos pimientos, los chiles jalapeños, ¿no? Lactofermentados, que muchos ahora de estos se han sustituido solo en vinagre, ¿no? Que también es otro método de conservación y me parece que venían algunas recetas en el primer ebook que les compartí, ¿no? También de conservación en vinagre. Esta es conservación, otra vez repito, ácido láctica, ¿no? Donde mi idea es mostrarles un poquito el panorama el fundamento de por qué utilizando estas bacterias que producen, cuyo producto final, ¿no? De la fermentación es el ácido láctico y nos ayuda como conservador. Y es de estas formas de conservar o de consumir alimentos donde, como ustedes han visto, no se pierden nutrientes, al contrario, ¿no? De hecho, pues justamente por la descomposición, ¿no? O fermentación, la oxidación de estos alimentos, lo hacen mucho más digerible para nosotros, de manera que lo podemos aprovechar mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las fotos de las recetas que vienen en ese libro que les compartí. También les compartí el libro de fermentación salvaje. Para darles un ejemplo, por ejemplo, la fermentación salvaje
pues es la que se hace con el tepache, ¿no? A lo mejor ustedes han visto, donde únicamente se hace uso de las bacterias que ya están en la cáscara de la piña, ¿no? No estamos poniendo ningún iniciador en ese caso, o sea, no estamos poniendo un poquito de que se puede, ¿no? Se puede poner, por ejemplo, un chorrito de kefir de agua y ayudar a la fermentación de la piña, ¿no? Pero en el caso de, digamos, de la fórmula tradicional de cómo se hace el tepache, pues es cáscara de piña, azúcar o piloncillo y ya está, ¿no? Agua. Entonces, y ahí se deja que las bacterias que están en la cáscara, pues hagan lo suyo, ¿no? Bacterias y levaduras. Entonces, espero un poco justo haberme explicado, ¿no? De cómo la fermentación láctica puede ayudarnos a transformar estos productos. Y bueno, mi idea es que si ustedes quieren y pueden, vernos el lunes para empezar a hacer un kvass y un chucrut, ¿no? Entonces, para ello, pues requerimos esterilizar los frascos, por eso es que les mandaba el video también de esterilización, de preferencia que tengan tapa plástica, ¿no? Como estos de Nescafé o los de mayonesa McCormick, ¿no? Que tienen tapa plástica, que cierran bien, cierran bien. Es importante que recuerden que este es un proceso anaeróbico, ¿no? Que no necesitamos oxígeno y que tiene que cerrar bien. Si no consiguen y solo tienen frascos de tapa metálica, pues aquí va a ser importante que nosotros nos ayudemos de una telita, ¿no? Puede ser manta de cielo, que también les recomiendo que lo metan a esterilizar, ¿no? Junto con todo esto. Vamos a necesitar, pues, obviamente, betabel, ¿no? ¿Cuánto betabel vamos a necesitar? Pues la capacidad de nuestro frasco, un poquito menos, ¿no? Col, lo mismo, dependiendo del frasco que tengamos, un cuchillo, una tabla para hacer los cortes, un platito hondo para que vean cómo es este proceso de amasado de la col. La sal marina es importante y ya no lo recalqué, pero es importante que la sal pues no tenga yodo, que no esté como muy, muy procesada esta sal, que ya la sal fina no es recomendable utilizar en estos procesos, mejor que sea la gordita, la sal marina, y agua sin cloro, ¿no? La que ustedes ocupen, agua de garrafón, porque el cloro pues al final va a ir a matar las bacterias que nosotros queremos que estén ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Sí, Nancy. Fíjate que mucho lo que tengo duda es cuando, o sea, si hago la limpieza de la verdura, por ejemplo, en este caso del betabel, con vinagre o con bicarbonato, ¿ya no es necesario lavar con agua y jabón? No, ya no. O sea, bueno, tú la puedes como lavar levemente, como con agua, como para quitarle los restos de tierra, ¿no? Si aún así tú consideras que tu betabel no confías en él, piensas que te va a hacer daño o eres muy sensible, puedes desinfectarlo, ¿no? Con, ya decíamos, cualquier cosa que tú ocupes para desinfectar, puede ser cloro, puede ser microdin, etcétera. Solo que ahí vamos a ser conscientes también de que vamos a eliminar esas bacterias que estarían en la piel del betabel, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí es muy importante que nosotros ocupemos un cultivo de arranque. Ya sea que, ¿tú tienes algún cultivo? Búlgaro, ¿sí? Búlgaro. Saca un poquito de suero y entonces ocupas ese suero, ¿no? Ok. Para mediar las bacterias que matamos en la limpieza. Exacto, porque ahí te vas a Ok. barrer todas esas bacterias, ¿no? Ok. Gracias. La cuestión del vinagre y del bicarbonato es por si tú no vas a desinfectar, ¿no? Entonces, de alguna manera,
O sea, con el bicarbonato quitas todos los agrotóxicos y con el vinagre lo que haces es reducir muchísimo, muchísimo la carga bacteriana de otros bichos. Sin embargo, van a entrar a competir con nuestro cultivo de arranque y además con la sal, ¿no? Esos son como nuestras barreras para bacterias patógenas. Pero Ok, sí, gracias. sí tú puedes como, pues sí, desinfectarlo, ¿no? Si te sientes más cómoda. Rosalía. Mi pregunta es que, bueno, yo ya estoy haciendo el Scooby. Ajá. ¿Puedo tomar el Scooby? ¿Puedo tomar el Cabaz? ¿Y puedo tomar, puedo comer también el chucrut? ¿O tiene que ser una cosa o la otra? ¿O variando por semana? ¿O cómo lo tendría que consumir? Sí, yo por ejemplo, justo ¿hablas del SCOBY de kombucha? Ajá, sí, sí. Sí, fíjate que con la kombucha yo sí he visto que tenemos que limitar un poquito más nuestro consumo, ¿no? Y de alguna manera yo también lo veo como en el sentido del tiempo de fermentación que te lleva, ¿no? Ya ves que igual es casi un mes. Ajá. Entonces, en ese sentido, yo por ejemplo consumo kombucha 2 veces al mes, ¿no? Y el chucrut a lo mejor 2 veces a la semana. Y sí, yo diría que vayas como intercalando, que no los comas todos juntos, ¿no? Sí, gracias. Pero no hay una contraindicación, ¿no? Al menos yo he visto que, por ejemplo, del kefir, de los búlgaros, se recomienda un consumo máximo de 500 mililitros, ¿no? Al día, de Cabaz de 100 mililitros al día. Pero déjame buscarte ese artículo, porque en el kombucha sí se recomienda alimentar un poquito más su uso. Sí, sí, gracias, Karen. Ok. Citlali, adelante. Yo nada más tenía dudas si sabe de algún efecto contraproducente para las personas que padecen colitis nerviosa o colitis crónica, colon irritable, pues. Sí, mira, lo que pasa con la colitis es que, como tú dices, ¿no? No, la única fuente la colitis al final es una enfermedad multifactorial y no depende únicamente de lo que tú comas, ¿no? Entonces, em, yo sí en ese sentido recomendaría que lo hables con tu médico, ¿no? Porque a lo mejor si tú ya estás tomando un medicamento, puede hacer sinergia o puede ser antagónico con la manera en que actúan estos microorganismos. Si no estás tomando un medicamento para, digamos, para esa enfermedad, sí se recomienda y ayuda mucho el uso, por ejemplo, del Cabaz, ¿no? Ajá. Ujú. Pero si tú, bueno, no sé, la persona que tenga colitis, está tomando ya un medicamento, sí es importante que consulte con su médico, si puede consumir o no estos alimentos probióticos. Ok, muchas gracias. Okay. Al final es importante que nosotros reconozcamos como el valor un poco desde la prevención que nos ofrecen estos alimentos probióticos, ¿no? Sí, cuando ya tenemos eh, alguna situación, alguna enfermedad de cuidado, ¿no? Como cáncer, pues vemos que algunos de estos alimentos pudieran ayudar, pero sí es importante que nosotros lo veamos con el médico, ¿no? Porque, como les comentaba al inicio, no siempre porque sea natural va a ser bueno, ¿no? O entre más es mejor. Hay algunas interacciones que ocurren y que pueden ocurrir justo entre un farmacéutico, ¿no? O un medicamento de medicina alópata
y algunos de estos probióticos, ¿no? Entonces sí es importante que lo consultemos en general. O sea, las personas sanas pues no tienen ningún tipo de contraindicación.